¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente, un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos acá en mi taller generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para, bueno, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Miguel. Miguel no se le escapa un detalle. El amigo Zapito, Cobursa, Tito Rojas, el amigo Leonardo desde Mar del Plata, un saludo grande. Bueno, Nico Escarone, Pablo de Villa Carlos Paz, Pablo Lima, Diego, el amigo Santiago Cicerán, bueno, entre tantos otros que siempre están compartiendo y, en fin, mirando los videos y haciendo el aguante. El amigo Adrián, la verdad muy agradecido sinceramente con Roberto. Grandes personas y verdaderamente hay un aprecio importante. El saludo al amigo Gregorio Casa, estuve mirando sus videos esta mañana antes de salir a las tareas cotidianas, ¿no? Cuando uno toma unos mates, son más o menos 6 de la mañana, yo arranco temprano y termino tarde en la noche. De hecho, esto lo van a ver ustedes una vez que se termine de subir cerca de la medianoche. Pero bueno, mientras se pueda, estos videitos, estas charlitas que me gusta hacer a mí, forman parte de mi tiempo de relajación, de mi tiempo de... Yo cuando era chico me acuerdo que las viejas decían: hay 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para divertirse, creo que decían, o una cosa así. Bueno, este rato que estoy acá con ustedes en el taller forman parte de las 8 horas que tengo para divertirme. Créanme que ojalá fueran 8 horas para divertirme, pero bueno, están volcadas a lo que es el trabajo, que es una manera también de estar entretenido en algo que me gusta. Y bueno, nada, el agradecimiento a quien mande arriba o al universo por tener la posibilidad de trabajar. Ojalá hubiese trabajo para todos, que no falte el trabajo. Bueno, no quiero que este canal se transforme en un canal de autoayuda, ni mucho menos, pero de vez en cuando está lindo hacer estas salvedades o estas introspecciones, dado que esto es, como les cuento siempre, una charlita de taller. Es como que ustedes estarían acá, al lado del banco o del otro lado del banco, cebando unos mates, yo tomando los mismos mates. Y bueno, la charlita de hoy más o menos va a tratar de lo que vine prometiendo en la charlita anterior, que fue la configuración de la caja para tareas de electricidad. Y bueno, no recuerdo exactamente qué amigo, pero intuyo Cobursa, comentó: sirve para electricidad y tantas otras cosas. Sí, a veces por ahí le incorporo una Stilson y me voy a hacer un cambio de termotanque, dado que bueno, por ahí uno ya sabe de qué cliente se trata, y ahí adentro tengo una francesa de 10 pulgadas, la Pico del Oro, incorporo una Stilson. De hecho, en la cartuchera que vamos a ver hoy, cuando la traje del cliente donde estuve trabajando, tuve que sacar un martillo chiquito, martillo bolita, dado que bueno, tiene que entrar ahí, y la 303 de Irimo, que ustedes ya la conocen. Lo que pasa es que ya forma parte del elenco definitivo y la van a ver siempre, la 303. La verdad, una herramienta que si no afloja rompe. Lo voy a decir cada vez que la mencione, es espectacular. Pero bueno, nada. Vamos a ver qué hay dentro de la cartuchera, porque créanme que junté todo, lo metí acá adentro y bueno, nada, me vine para el taller. Vamos a remangar porque acá en la zona de Aedo, la voy a bajar un poquito, así lo puedo ver. Acá en la zona de Aedo se largó una tormenta importante, un lindo chaparrón entre las 6 y las 8 de la noche. Y bueno, parece que no, pero refrescó. Y yo venía, me habrán visto a los mazazos, estoy cambiando un caño pluvial en la zona de Ramos. Y bueno, nada, época de cambiar caños pluviales. ¿Qué pasa? Con producto de estas tormentas, de estas lluvias quizás atípicas para los de mi edad,
en este clima. Está cayendo mucho caudal de agua en poco tiempo. O sea, cuando hablamos de mucho caudal, hablamos de mucho caudal en poco tiempo. Y esos caños que por ahí estaban un poco tapados, un poco rajados, al principio no demostraban problemas. Hoy en día, un caño en el estado que quizás pudieron llegar a apreciar, si es que hice el video antes de romperlo del todo, está verdaderamente tapado en serio. Estaba trabajando menos del 30% del caño. Una casa de 2 pisos donde todo el caudal de agua que se junta en el segundo techo cae por ese caño y no estaba dando abasto, se estaba comenzando a inundar lo que era el patio de la casa abajo. Así que nada. Se pudo localizar el problema, romper en la vereda y ahí están los videos cortitos que subí hoy, que es donde me vieron trabajando a la antigua escuela. El amigo que se viene acercando al canal, le mando un saludo al amigo Ubaldo, gran persona también, no lo nombré porque no nombré a los amigos que se vienen acercando, pero este amigo que se viene acercando dice: Tano, te conviene darle con el roto martillo porque te estás matando. Yo tengo rotos martillos, tengo 2. Pero me gusta así a mí me gusta la antigua escuela, créanme que reniego menos, trabajo menos, lo sé usar, sí, lo sé usar. Para los amigos que por ahí son medios dudosos, sé usar ese tipo de herramientas, quédense tranquilos, las tengo desde hace mucho tiempo y trabajo, pero la antigua escuela, a mí la verdad que esas longitudes, 4, 5, 6 metros, no me revisten demasiado cansancio, demasiada fatiga, dado que yo arranqué, ya lo saben y lo repetí, pero como dijo otro amigo, el público se renueva. Yo creo que si tendría que poner en línea recta todo lo que canaleteé en mi vida, llego a Luján y créanme que vuelvo y estoy en Aedo, hice mucho en eso. Y así es como empezamos todos los que fuimos ayudantes de albañil. Nada, se renegaba un poco y sí, pero era lindo también, cuando uno estaba por ahí con un poquito de bronca, euforia, frustración, la volcaba en la masa y le daba. Y de hecho, a mí me gusta trabajar con masa de 2 kilos, 1,5 kilos, girándola cada determinada cantidad de golpes, que lo hago casi inconsciente. Eso, ya los amigos lo saben en algún momento que hablamos de masas o eso. Vamos a ver lo que hay en la caja sin dar más vueltas, sin más preámbulos, porque se nos va la charlita y no abrí todavía la cartuchera. ¿Dije la caja? Es la cartuchera. La cartuchera que me regaló, pero comercializa el amigo Maxi del canal MHC, bla, ya saben todo. Cualquier cosa, contáctense, el amigo tiene en venta. Desconozco el precio, pero ustedes saben cómo es esto. Se contactan, la tienen en venta. Yo puedo dar fe que entran un montón de cosas. De hecho, vamos a ver todo lo que hay adentro. Es funcional, no se ha roto. Se ensució, la lavé, se volvió a ensuciar, la volví a lavar y queda en este estado. O sea, prácticamente o se puede lavar fácil o no se adhiere demasiado a la suciedad. No he notado que cuando vine para el taller llovía. He notado que por ahí el agua no penetra tanto, cosa que está bueno. Estoy describiendo la cartuchera, no les estoy vendiendo nada. Yo no vendo. A mí me la regaló Maxi. Si se hubiese roto, no la hubiesen visto más en el canal porque ya no tengo otra. Así que nada, ¿quedó claro? Yo no vendo cosas como hacen otros panchos, pero nada. Después vamos a hablar del giro. Una de las pinzas de la línea Total, que algún amigo me ha comentado o me ha preguntado si noto diferencia con la de la línea Inco. Muchos sostienen que es la misma herramienta y que cambian únicamente los colores. Yo comparto hasta cierto punto y he notado alguna mínima. Hay que estar muy finito en esto del uso de herramientas para percibirlo. Quizás algún otro amigo también lo notó. Pero yo con la de la línea Inco
quizás noto alguna cualidad un poquito más cómodo, lo que vendría a ser el mango, los mangos en uso prolongado. Después son las mismas 40, pero para los que estamos finitos con la toma de contacto de herramientas y qué sé yo, se puede llegar a percibir una toma de contacto distinta. Tiene una anatomía distinta que no se la da otra cosa que no sean los mangos. Los mangos quizás son más gorditos, tienen otra configuración en el rayado. La tendríamos que comparar una con otra, que ya videos de esos hay muchos, en muchos canales. Yo simplemente a este amigo le respondo que considero que hay una mínima diferencia a favor de Inco, al menos en lo personal, y es producto de que quizás le dieron otra terminación a los mangos y por ahí forma otra anatomía levemente más cómoda a la mano. Espero ser claro, pues me enriedo entre palabras. Vamos a buscar un trapito que se haga solidario para la limpieza. A ver, tengo acá las sábanas de la abuela, que ya, si le habré roto sábanas a mi abuela, pobre vieja, cómo me quería esa mujer. Bueno, tenemos un PH2 de la línea Metz. Este es de la línea Metz nueva, que quizás algún genérico se puede encontrar dando vueltas. Leí un comentario del amigo F.R. que tiene un tallercito de motos. El amigo, me gustaría que me mande fotos de tu taller, me encantaría, de tus herramientas. Así las comento, no las comparto ni nada, simplemente para felicitarte, porque sos un tipo muy prolijo, muy educado, y la verdad da gusto tener suscriptores, le llaman acá en YouTube, como vos. El destornillador que vos me consultás, el verde con negro, que verdaderamente trabajó conmigo 2 años, ya estoy en proceso de jubilarlo. Lo que pasa es que tengo cierto aprecio ya por ese destornillador y el juego de unidades que por ahí he comprado sin llegar a tener un elenco armado. O sea, he ido comprando unidades sueltas, producto de que es una marca genérica, es un destornillador genérico. Ese, el que vos viste, y todas las otras medidas que tengo no vienen en blister, no vienen en packaging, vienen en una bolsita, unidades independientes. Al menos en las ferreterías que yo me muevo y los he comprado así, verdaderamente me han dado buenos resultados, estoy contento con eso. La voy a bajar por una cuestión de comodidad, la voy a apoyar en la espalda y vamos a sacar todo esto para que no digan que estoy sacando herramientas de un tacho y las estoy mostrando. Pero bueno, mejor la vuelvo a subir porque ya se me patinó. Francesita de 6 pulgadas de la línea Bremen. Que bueno, esta es una generación, no digo que sea la última generación, pero es una generación más nueva que las que pudieron haber visto acá en el canal. Y créanme que ha cambiado bastante. Se podría comparar a una ViaSonic, que si bien son buenas herramientas, el juego existe, pero no es un sonajero. He visto mucho peores unidades, con muchas más falencias. Es una linda unidad, quizás la reemplace por otra con un poco menos de juego porque fastidia, pero va a ser bien recibida en el tablero. La vamos a colgar, vamos a dar paso a otra unidad que quizás esté en espera de una toma de contacto. Bueno, destornilladorcito de PH, de este es un 4%, tengo muchos de distintas marcas, pero en mis cajas, en mi cartuchera, en mis baldes de herramientas, bateas que a veces utilizo, siempre van a encontrar un DPH, como siempre van a encontrar un Inafor, una Raselli, una Baco, porque es así, el corazón, ustedes saben cómo es. No les tengo que decir más nada. Bueno, el destornillador de la línea Bremen, este es un 5x125, la verdad, buenas unidades, ya en el canal están cansados de escucharme hablar de eso. Cuando se toca el tema de destornilladores actuales, ¿no? En marcas actuales.
marcas antológicas, bueno, de PH, incluso los destornilladores Inafor los confeccionaba DPH con el sello Inafor en la anatomía, pero eran destornilladores de PH, como también hizo muchas cosas para Baco de PH. Justo hoy estaba viendo el video del amigo Gregorio, que coincide bastante en este comentario, que bueno, no lo hago haciendo un plagio de lo que él dice o hace, sino que coincido, y pueden ver en videos míos de 2 años o 3 atrás que digo exactamente eso. Es una herramienta de mucha calidad. No sé si Gregorio mostró DPH, pero mencionó que los destornilladores Inafor iban muy bien. Y bueno, nada, quiero que sepan que los hacía DPH. Nada más le cambiaban la sigla. Tengo allá en el elenco de muestra, hay una unidad de cada marca. Y bueno, nada, esas son las cuestiones. Pico del Oro, línea Rottweiler, de 8 pulgadas, bastante útil. La voy a tratar de conservar. Vamos a tener que armar una caja nueva de service, dado que la cartuchera va cambiando la configuración acorde a plomería, service, electricidad, tareas múltiples. Es muy fácil de llevar en la moto, entran buenas unidades y los días de lluvia, créanme que va muy bien. Bueno, llave estriada 1415, de muy antigua generación. Esta es una llave alemana, de hecho no sé si se llega a distinguir Germany. Tengo todo el juego de estas, son muy parecidas a la Dowidat, no llega a ser Dowidat obviamente, pero bueno. Tramontina Master, a ver si esto no está armado, pero a ver si aparece una Pro para el amigo que me pedía que las compare. Bueno, esta es una 16, esta es una 9, creo. No vamos a tener mucha referencia, pero para que te des una idea, estas son confeccionadas en cromo vanadio, la de la línea Pro, que verdaderamente va muy bien. Tengo tubos de 30 trabajando y aguantan, se bancan la toma. Y esta es la Master, que si bien no es mala, pero están hechas en acero. Así que bueno, quizás sacando incluso los detalles estéticos de terminación, para un uso intensivo no te sirva tanto, pero para lo que es un service, una caja de electricidad donde el uso puede ser demasiado escueto, va muy bien. No me puedo quejar, pero bueno, si te tengo que recomendar o sugerir algo, la Pro, yo me quedo con la Pro lejos, es otra herramienta. Bueno, llave 3/4, 5/8, Mascot, 2 bocas. Esta era una linda opción allá en los 80. Me acuerdo que una vez había dado con un muchacho de Caseros que tenía un depósito que era del padre o del abuelo, creo, y había encontrado algunos juegos de llaves Mascot, y tenía las combinadas, tenía de boca y las triadas. Vendémela, le digo. Vendémela. Una época que uno estaba un poco más dulce quizás en lo que es económico. No te iba a pagar lo que vale una Baco, pero tienen su valor. Y me dice, no, las veo demasiado feas, las voy a tener acá para arreglar la bicicleta de los pibes y esas cosas. Vendémela, vendeme un jueguito. No lo pude convencer. Me dijo, llévate la... Ahí fue donde compré un juego de Racelis nueva, que yo ya lo venía armando, pero lo venía armando de unidad en unidad, de este tipo. Tenía la particularidad que él tenía los dos estilos. Por ejemplo, este es un juego que venía en medidas pares con medidas pares. Por ejemplo, esta es una 18-16. 18-16, después venía 12-14, 8-10, y las medidas impares venían en otro juego. Que bueno, así conformando los dos juegos quedaba todo el elenco en medidas completas. Pero bueno, ahí en ese muchacho de Caseros, que no me acuerdo si se llama Diego, tengo el teléfono, algún día quizás lo llamo porque tenía unidades interesantes. Bueno,
Una de mis 916 media de la línea UD, si quieren, para que vean que no es la misma, busco alguna otra. Ya estamos jugados, dijo uno. Acá, en la caja que configuramos en la otra charlita, está la otra 916 media. Acá tienen las dos unidades para después no anden hablando algunos personajes que tengo en el canal. Agarré bien a ver que todavía yo les doy como... No, está bien. Acá están las dos 916 media. Una un poco más antigua, otra un poco más acá en el tiempo, pero las dos de la época de oro. La época de oro de Baco, ¿no? Donde tenía toda esta leyenda de acero especial y hermosa época, la verdad que... Recién describí 5 o 6 unidades y miren todo lo que me hablé. Bueno, DPH, destornillador DPH de los amarillos. Ya viniendo un poco más acá, en la época, bueno, un poco más acá, estábamos en los 80, empezaron a venir estos amarillos, que eran buenos, pero ya por ahí no eran tanto lo que uno estaba acostumbrado, ¿no? Llave francesa de 8 pulgadas, de la línea Irimo, viene con una denominación ahí media, que nunca entendí a qué hace referencia. De hecho, la de 10 pulgadas creo que dice 5 octavos. No sé a qué hace referencia porque media no corresponde, porque esta abre 26 milímetros. Pues el modelo sería 005. Pero bueno, esta medida tengo la curiosidad. Cuando uno no sabe, lo mejor que hay es decir no sé. Alicate de la marca Barbero, una muy linda herramienta. Yo lo compré en una ferretería. Me acuerdo que le dije al muchacho, ¿me mostrás ese alicate? Sí, era marca Barbero. Porque yo había estado trabajando, les estoy hablando de unos 10 años atrás, fácil. Sí, 10 años atrás. Estaba trabajando, estaba desarrollando una instalación eléctrica. Bueno, llegó la parte que tenía que trabajar en el jardín, en el fondo, ya colocando lo que eran las tortugas y ese tipo de cosas con las fotocélulas. Bueno, en una maniobra, un alicate, voy a agarrar cualquiera de los que tengo acá dando, se me parte y lo creo que lo tengo porque no lo tiré, no tiro las herramientas. Se me parte, el alicate se partió. Era un alicate genérico, venía con mangos naranjas con 2 puntitos rojos, si no me equivoco, está dando vuelta. Yo estaba solo, no me percaté que el hombre justo me estaba trayendo un vaso de jugo para que yo tome y vio lo que sucedió. Yo agarré otro, por eso siempre hay que tener 2 unidades cuando es una herramienta media imprescindible. Hay que tener 2 unidades en la caja. El hombre vio toda la maniobra y no dijo nada. Al otro día voy y me había comprado un juego de 3 pinzas muy similares a esta. Esto es una anécdota. Muy similares a esta, pero de la marca Ford. Y vino el hombre lo más contento, me saluda, me deja trabajar, qué sé yo, y viene y me dice, mira, yo vi lo que te pasó con el alicate, la verdad que estoy contento con cómo vas desarrollando el trabajo, y no podía hacer menos que comprarte uno para que lo tengas. Bueno, se lo recibí, muchas gracias maestro, le agradezco, la verdad que yo con las herramientas soy muy especial, no acepto regalo, pero bueno. La saco de la bolsa y decía Ford, herramientas marca Ford. Los que me conocen, los que me siguen, saben que yo con Ford. Bueno, cuestión que me tuve que dar a la tarea de averiguar, mediante preguntas, dónde el hombre lo compró. Bueno, si por ahí se podía recuperar el ticket. No me quiso dar el ticket porque no quería que se sepa cuánto valía un regalo. Bueno, cuestión que logré descifrar, darme cuenta que las compró en Francigas. Bueno, fui a Francigas, le dije a los muchachos, mirá, le conté la situación de verdad, le digo, mirá, vos me conocés, compro siempre acá, sí, Tano, ¿qué pasó? Digo, mirá, un cliente se me rompió un alicate, quiso tener una atención, me regaló esta, pero yo conforme, dice, no, sí, a mí me pasa lo mismo, si me regalan algo rojo y blanco, yo no me lo pongo, cuestión de fútbol, bueno.
Así que bueno, nada, no te voy a decir cuánto salió por códigos, me dice, pero elegiste lo que quieras y yo te voy a decir si tenés que poner algo o no. Bueno, no, compré unos Stanley, puse una diferencia mínima, pero bueno, compré las herramientas Stanley porque verdaderamente no podía trabajar con la marca Ford. Es así, todos tenemos falencias, taras, traumas, bueno, ni Ford ni en herramientas. Pero estos, para los amigos que quizás conocen la marca, les puede llegar a hacer acordar que de hecho dicen que son bárbaras. Es una cuestión personal que uno tiene. Cortafierrito que se hacía solidario con el martillito que traje y como comenté, como ya no entraba en la caja, en la cartuchera, decidí traerlo afuera para que no haga fuerza. Llave 19 Irimo, la mejor época de Irimo. Un día voy a agarrar las distintas épocas de la marca, cuando se asemejaba a la Williams, después las distintas configuraciones con distinto ángulo, pero bueno, para mí una de las mejores épocas de la marca, sacando bueno el pasado prestigiosísimo, ¿no?, que tuvo. Esta es una de 19, va muy bien la herramienta, va muy bien. Bueno, puntas de prueba, una de las que tengo. También les voy a mostrar que tengo la otra para que no piensen que es siempre la misma. Es siempre la misma y el tipo la pone de un lado y la saca del otro para hacer los videos. No, tengo de estas varias. Bueno, siempre es muy bueno. Les diría, en mi opinión, 10 veces mejor que el buscapolo inductivo, que el que me la quiera contar de otra manera que me la cuente. Si yo pongo dos cables a una determinada distancia, si no se equivoca y sensa uno en vez del otro, los que saben del tema me entienden. Pico del oro, ya conocida en el canal, de la marca Irimo, doble cremallera, 7 posiciones. Bueno, esta me la mandaron en garantía de cremallera simple, con la anatomía. De hecho tengo una, quiero hacer un video con Baco, Biasoni e Irimo, para bueno, demostrar un poco lo que uno dice, ¿no? A ver, ¿qué más les puedo mostrar que ya no hayan visto? Pero vieron casi de estos elencos definitivos, herramientas para mostrar, créanme que hay. Y no es soberbia, no es soberbia. Esta es la pinza Gedore de 2 posiciones que logré comprar en la zona de Villa T6 a un precio muy tentador. Bueno, cuando terminé las tareas que estaba realizando, compré otra porque verdaderamente no la podía dejar pasar. En algún momento voy a comparar la Raselli con esta para que vean que no hay diferencia. Como digo siempre, Raselli, Dowidat, Gedore es lo mismo. Lamento lo de Raselli en su última época. La verdad que las herramientas estallaban. Pero bueno, nunca llegó a Baco, nunca llegó a Inafor. Entre Raselli y Inafor, la buena época de Raselli se podía empatar mucho con Inafor. Miren que yo lo he contado hasta el cansancio. En el industrial, las llaves eran Raselli, en SIC, Inafor las más nuevas. Y le dábamos y venían trabajando y se venían recibiendo técnicos desde el año 60. Bueno, y siempre manejadas por manos inexpertas, que obviamente eran las nuestras en esos momentos. Las llaves iban muy bien, tenían un poco de juego y como siempre cuento hasta el cansancio, en el último año, en sexto año, la cooperadora, después de un esfuerzo grandísimo, logró comprar el juego de llaves T Rucci, y no estoy diciendo porque Rucci sea caro ni nada, sino porque compraron más unidades, más elementos, alesómetros, comparadores, micrómetros, calibre, porque ya medían cualquier cosa. De hecho, el profesor, para cuando tenía que medir una pieza, decía: tráeme el calibre con el que la mediste, porque por ahí tu razonamiento está bien, pero la herramienta está midiendo para el lado de los tomates. Bueno, y él tenía uno nuevo siempre ahí en punga tenía una especie de escritorio, el profesor, donde pispeaba, visibilizaba a todos nosotros cómo nos matábamos limando. Y siempre me acuerdo que en primer año
estábamos desarrollando un extractor y había que limar un fierro que lo cortábamos a 12,5 centímetros, 125 milímetros. Había que llevarlo a 110, había para limar, quedaban 10,9, 10,7, 10,5, o sea, 105, un desastre. O sea, nos pasábamos para abajo, ¿por qué? Porque había que mantener la escuadra y le dábamos, después quedaba 45, había que... Y la terminaba la piedra el profesor y bueno, quedaba perfecta. Pero eran anécdotas lindas de aquella época que siempre me gusta reflejar. Bueno, acá tengo un jueguito de llaves que he comentado en algún momento, que son de la línea Tramontina, pero no llegan ni siquiera a ser máster. Se podrían comparar a las antiguas Tramontina, en las antiguas me refiero a las de la década del 90, que por ahí eran acodadas, pero este es un muy lindo elenco de 10 a 14 milímetros para lo que sería, por ejemplo, tareas de electricidad, apoyándose con algunas de pulgada y algunas de 2 bocas, podrían trabajar tranquilos. Este jueguito en algún momento lo he agarrado para apretar algo de la zanela, dado que bueno, después les voy a hacer, como vengo prometiendo, el video de los 9.000 kilómetros, ya están pasados. Pero bueno, nunca se da el factor de que se reúna, tener el tiempo, el lugar para meterla en el taller o en el tallercito y que esté limpia, porque bueno, mostrarla sucia la verdad que no me da, y bueno, pero hay muchas cosas que deberían saber gente que por ahí se va a comprar una motito de estas, dado que son chinardas y... Bueno, hablando de Dogwithat de 5 octavos, notarán que hay la presencia de muchas llaves. Donde estuve instalando estufas con derivaciones con caño de cobre y demás. Entonces ahí se usa mucho lo que es las llaves para unir mediante lo que es el sistema de entreroscas y tuercas y virolas. Y bueno, se necesitan estas llaves, que las medidas que mostré son la gran mayoría de las que se utilizan. Yo sé que está mal derivar con caño de cobre y 3 millones de cosas, pero bueno. No hay encomienda de tareas ante la empresa. El que manda es el cliente, se le puede sugerir y aceptar o no. Yo acepté hacer la derivación de una estufa a un comedor con caño de cobre, saliendo de detrás de la cocina, y bueno, lo desarrollé y lo hice. Por eso tengo estas llaves. Cuando no hay encomienda de tareas, que es presentar documentación ante una empresa, si uno trabaja conscientemente y bueno, conscientemente le llamo a no dejar pérdidas, que los caños no sean